Hola a todos, mi nombre es Manuel José Pertús González, abogado penalista. Quiero compartir con ustedes algunos temas relevantes en esa estructura de nuestro procedimiento penal acusatorio. Este procedimiento penal acusatorio está regido bajo la Ley 906 del 2004. Primer tema a tocar es el siguiente. Tenemos una serie de principios rectores. Esos principios rectores son normas que prevalecen ante las demás normas del código. Uno de esos principios muy relevante es el principio de la dignidad humana. Es un principio donde las partes tienen que llegar al proceso con ese respeto de la dignidad humana, todas las partes e intervinientes. Fiscalía, defensa, Ministerio Público, apoderado de víctimas, entre otros. Entonces se debe regir bajo ese respeto a la dignidad humana. Otro principio muy relevante en nuestro sistema procesal penal es el principio de la presunción de inocencia o indubio pro reo. La presunción de inocencia o indubio pro reo es un principio muy relevante porque toda persona se presume inocente o se presumirá inocente siempre y cuando no se le demuestre lo contrario mediante una sentencia que quede firme, ejecutoriada por un juez de la República, por un juez de conocimiento, un juez del circuito, donde se va a debatir la prueba ante ese juez y se va a demostrar a ese juez si esa persona es inocente o es culpable. Otro principio muy relevante también está el principio de defensa. Es el principio que tiene toda persona que esté siendo indagada, investigada, acusada, tiene derecho a la defensa, a tener un juicio oral, público, contradictorio, con inmediación de la prueba, a renunciar a esos derechos, a guardar silencio. No se use ese silencio en su contra, entre otros derechos. También tenemos el derecho, otro principio como lo es el principio de las víctimas. Las víctimas también tienen sus derechos dentro de ese procedimiento penal acusatorio. Tenemos el principio también de la cláusula de exclusión, un principio como lo es el principio de oralidad, el principio de publicidad, el principio de inmediación, que consiste en la permanencia directa del juez en el debate probatorio, de inmediatez, de inmediación. Bueno, esos son uno de los principios relevantes en nuestro sistema procesal penal colombiano. El siguiente punto viene siendo lo que es la jurisdicción y competencia. La jurisdicción no es más que la capacidad que tiene el Estado de administrar justicia a través de los jueces. Y la competencia es la capacidad que tiene un juez de administrar justicia, pero en un caso en concreto. Entonces, en esa competencia tenemos el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cierre, por decirlo así, que viene siendo lo que es la Corte Suprema de Justicia. Tiene una competencia para conocer determinados casos, investigar a altos personajes, senadores, representantes de la Cámara, entre otras funciones. La Corte Suprema de Justicia también conoce lo que es el recurso de casación, conoce lo que es la acción de revisión, entre otras funciones, tiene su competencia. Tenemos también los tribunales superiores, conocen también de determinados casos, de determinadas competencias, en los casos de la justicia especializada. También tenemos el tribunal normal. Tenemos los jueces penales del circuito especializado que también tienen su competencia, en algunos casos que ellos conocen. Tenemos los jueces penales del circuito normal y tenemos también los jueces penales municipales con función también de conocimiento, que conocen también en su competencia determinados casos. Tenemos la función de control de garantía. ¿Quién tiene esa función de control de garantía? Jueces penales municipales con función de garantía. Ellos son los que van a conocer esas primeras diligencias, esas primeras audiencias, como son las llamadas audiencias preliminares,
como lo es la legalización de la captura, la formulación de imputación, la medida de aseguramiento, una solicitud de libertad por vencimiento de término, entre otras audiencias, porque tenemos en el Código Penal algunas audiencias relacionadas taxativamente, llamadas audiencias preliminares, pero hay unas que no están en el código y son llamadas audiencias innominadas. El siguiente punto, también tenemos la competencia por el factor territorial. La competencia territorial se divide en distrito, circuito y municipio. Competencia territorial. ¿Qué pasa con la competencia territorial? Lo que nos dice la competencia territorial es lo siguiente: donde ocurrieron los hechos, determinados hechos, la competencia la va a tener el juez del lugar donde ocurrieron esos hechos. Esa viene siendo lo que es la competencia territorial. También está la competencia por la conexidad, factor subjetivo, unidad procesal. Cuando varias personas, por ejemplo, están siendo procesadas conjuntamente, hay una unidad procesal y puede presentarse una ruptura de la unidad procesal. Una de esas personas se van a juicio, otras de esas personas deciden hacer un preacuerdo. Entonces se presenta la ruptura de esa unidad procesal. Otro punto relevante dentro del proceso también está lo que es el cambio de erradicación. Con alguna parte de nuestro territorio nacional no hay garantías procesales, entonces se pide ese cambio de erradicación. Unas personas las están investigando en la ciudad de Cartagena y en esa ciudad no hay muchas garantías en ese proceso, la imparcialidad. Entonces se pide por cualquiera de las partes ese cambio de erradicación. No, vamos a llevarnos el proceso de Cartagena, nos traemos a la ciudad de Bogotá. ¿Por qué? Porque en Cartagena no hay mucha garantía en ese proceso. Eso viene siendo más que todo el punto de ese cambio de erradicación. También tenemos otro punto relevante en nuestro sistema penal procesal, como lo son los impedimentos o recusaciones. Los impedimentos de manera interna, parte del juez. Y él puede decir, me siento impedido de conocer este proceso por X y motivo. Si el juez está impedido, pero no lo hace, se queda callado, cualquiera de las partes puede pedir una recusación. Puede solicitar una recusación en contra del juez para que se abstenga de conocer ese proceso. Por X o Y motivo, no sé, tiene relación con alguna de las partes. Entonces, para evitar que el proceso se vea viciado, entonces cualquiera de las partes puede solicitar esa recusación. Lo puede hacer. Otro tema es la acción penal. ¿Quién ejerce la acción penal en nuestro territorio nacional? La acción penal la ejerce el Estado. El Estado ejerce la acción penal. ¿A través de quién? De la Fiscalía General de la Nación. Se ejerce la acción penal en nuestro territorio nacional. Y esa acción penal se puede ejercer por algunos hechos que lleguen a conocimiento de la Fiscalía a través de una denuncia, una querella o una petición especial. También está otro tema, que son los comicios. Los comicios son los bienes provenientes ya sea del ilícito. Están unas medidas cautelares. También en nuestro sistema procesal penal están lo que son las partes e intervinientes. Las partes intervinientes, como ya lo indiqué anteriormente, las partes vienen siendo la Fiscalía y está la defensa. Los intervinientes, Ministerio Público, apoderado de víctimas, entre otros. Entonces ahí está lo que son las partes e intervinientes. Las notificaciones en nuestro sistema procesal penal son en estrado. Entonces, un punto muy relevante en nuestro sistema procesal penal son una serie de etapas. En nuestro sistema procesal penal tenemos la etapa de indagación, una etapa de indagación, tenemos una etapa de investigación, otra etapa que es llamada etapa de juicio. Entonces, en esa etapa de indagación es cuando la Fiscalía comienza a indagar sobre la presunta comisión de un delito que le llega a su conocimiento a través de una denuncia, una querella o una petición especial. Entonces comienza a hacer unas indagaciones para determinar si X o Y persona fue autor o partícipe de la conducta, de cualquier conducta delictiva.
Por ejemplo, un homicidio, un secuestro, un concierto para delinquir, entre otros delitos. ¿Qué hace la Fiscalía en esa etapa? Recolectar elementos materiales probatorios. Elementos materiales probatorios pueden ser unas entrevistas a determinadas personas, a determinados testigos, unas declaraciones juradas, unos interrogatorios, entre otros elementos materiales probatorios. Por eso se llama elementos materiales probatorios, porque acá estamos en etapa de indagación, no estamos en esa etapa del juicio, que es cuando uno dice o se llaman pruebas. En el juicio es cuando se llaman pruebas. Acá se llaman son elementos materiales probatorios o evidencias físicas, más que todo. Cuando la Fiscalía ya hizo esa recolección de esos elementos materiales probatorios, tiene suficientes elementos materiales probatorios, la Fiscalía puede decir, bueno, ya tengo un acervo probatorio, una serie de elementos materiales probatorios muy relevantes. ¿Qué hace la Fiscalía? Puede, como lo hace casi la mayoría de veces la Fiscalía, con todo el respeto que se merece esa institución, que pide una orden de captura en contra de una persona. Porque a veces, lamentablemente, la Fiscalía eso es lo que hace. Captura para investigar, y no debe ser así. La Fiscalía puede solicitar a la persona, venga, lo estoy solicitando para formularle imputación por los delitos de tal y tal y tal y tal y tal. Así lo puede hacer. Entonces, cuando la Fiscalía solicita a esa persona audiencia de formulación de imputación, ese es el momento donde culmina la etapa de indagación. En ese momento, cuando ya se le formula imputación a la persona, termina la etapa de indagación. Y con esa formulación de imputación inicia lo que es la etapa de investigación. Inicia la etapa de investigación. Desde la formulación de imputación, inicia la etapa de investigación. ¿Cuándo termina la etapa de investigación? Termina con la presentación del escrito de acusación. Ahí termina lo que es la etapa de investigación. E inicia otras etapas, como es la etapa más que todo de ese juicio. Ese escrito de acusación se formaliza, se le da formalidad como tal en esa audiencia de acusación. En la audiencia de acusación, donde la Fiscalía tiene que descubrir todos los elementos materiales probatorios que haya recolectado. Los descubre en esa audiencia de formulación de acusación. Luego, en esa audiencia de formulación de acusación, tiene la Fiscalía 3 días para correrle el traslado a la defensa de esos elementos materiales probatorios. Si la defensa en esa oportunidad tiene un elemento material probatorio que ya lo tiene en ese momento, puede hacer el descubrimiento si quiere, si lo quiere hacer. Los documentos, testigos, lo que tenga, lo puede hacer. Pero la oportunidad para la defensa no es en la audiencia de acusación, sino en la siguiente audiencia, que sigue después de su audiencia de formulación de imputación, que viene siendo la audiencia preparatoria. En esa audiencia preparatoria está establecido en los artículos 356, 357, entre otros. Es una audiencia muy relevante, porque en ese momento ese artículo 356 nos señala 5 puntos. El primer punto es que la defensa tiene que hacer observaciones. Si ese descubrimiento de esos elementos, materiales probatorios, evidencia física que haya descubierto la Fiscalía fueron completos. Porque si no fueron completos, la defensa se tiene que oponer. Tiene que pedir el rechazo de esos elementos materiales probatorios. Segundo punto, la defensa tiene que hacer ese descubrimiento de los elementos materiales probatorios que tenga en su poder en ese momento. Se los descubre a la Fiscalía, le corre traslado de todos esos elementos materiales probatorios a la Fiscalía. Tercer punto, se hace una enunciación de esos elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa. Cuarto punto, pueden hacer estipulaciones, dar por probado determinados hechos. Quinto punto, se le pregunta
a la persona que está acusada si es su deseo de allanarse o aceptar los cargos. Lo puede hacer en esa oportunidad. ¿Qué sigue acá? Es un tema muy relevante también a esta audiencia. Tenemos lo que son las solicitudes que hace la Fiscalía de sus elementos materiales probatorios, de sus testigos. Pero en esas solicitudes también se tienen que tener en cuenta unos requisitos, como lo es la pertinencia. Acreditar esa pertinencia, que es la relación de manera directa o indirecta de esos elementos materiales probatorios, de esos testigos, con unos presuntos hechos jurídicamente relevantes, que guarden relación de manera directa o de manera indirecta. Porque si no, se puede pedir que se inadmita ese elemento material probatorio por una de las partes. Entonces la defensa también hará lo propio. Se tiene que acreditar eso. Entonces ahí en esas solicitudes, cualquiera de las partes, cuando ya la Fiscalía haya solicitado sus pruebas, el juez le va a preguntar a la defensa si tiene causales, si ha visto de pronto, si va a pedir rechazo, si va a pedir exclusión o que se inadmita una de esas pruebas o elementos materiales probatorios solicitados por la defensa. Le da la oportunidad a la Fiscalía y le da la oportunidad a la defensa. Entonces, una cosa también es el rechazo. El rechazo es cuando la Fiscalía o la defensa no descubre dentro de los términos procesales pertinentes o permitidos por la norma. Otra cosa es la exclusión. La exclusión es cuando de pronto uno de esos elementos materiales probatorios se recolectó, pero vulnerando derechos fundamentales, derechos legales. O sea, esa prueba puede ser ilícita, puede ser una prueba ilegal. Y lo otro es que se inadmita cuando no cumple con esa carga argumentativa de pertinencia, relación directa o indirecta con el elemento material probatorio, con esos hechos jurídicamente relevantes. La siguiente audiencia que sigue es la audiencia de juicio oral. En esa audiencia de juicio oral, ahí primero que todo también el juez le va a preguntar, va a interrogar al procesado si es su deseo aceptar o allanarse a los cargos. Se tiene que presentar una teoría del caso por parte de la Fiscalía o por parte de la defensa. Esa teoría del caso tiene unos requisitos, tiene que tener una estructura fáctica, que son los hechos, una estructura práctica, que son las pruebas, y una estructura jurídica. ¿Cuáles son las características de la teoría del caso? Debe ser sencilla, clara, lógica, flexible, relación entre los hechos y lo jurídico. Esa más que todo es la teoría del caso. Luego de esa teoría del caso presentada por parte de la Fiscalía y la defensa, viene lo que son el interrogatorio. El interrogatorio son preguntas abiertas, que el testigo responda abiertamente todo lo que sabe, le lleve toda la información al juez. Son preguntas más que todo abiertas. El contra también es el contra, son más que todo preguntas cerradas, como decir sí o no. Y luego de todo eso también tenemos las objeciones. Cualquiera de las partes puede objetar las preguntas hechas por parte del fiscal y también lo mismo las hechas por parte de la defensa. Continuando con esa etapa de juicio oral, luego de ese debate de los testigos de cargo por parte de la Fiscalía, los testigos de descargo por parte de la defensa, viene el momento de los alegatos de cierre. En esos alegatos de cierre, la Fiscalía puede pedir que condenen a la persona por X y Y motivo, por todo lo que se debatió, por todos los testigos que desfilaron en ese juicio oral, testigos de descargo, testigos de cargo de la defensa. Entonces la defensa también hará lo propio, pedirá al juez de la República que se emita un fallo absolutorio a favor de los intereses de la persona que estemos representando. Luego de ahí, cuando el fallo, lo que decida la judicatura, si es un fallo, no sé, viene lo que es el sentido del fallo, si es un sentido del fallo condenatorio,
sigue lo que es el 447. En ese artículo 447 se va a acreditar las condiciones sociales, familiares, laborales, individuales, subrogado, modo de vida, antecedentes, entre otras cosas, de la persona que está siendo condenada. Luego de ese 447, cuando ya tenemos la sentencia, corre traslado de esas sentencias, la parte desfavorecida en ese proceso puede interponer lo que es un recurso, en este caso el recurso de apelación. Ese recurso de apelación lo va a conocer la sala penal del tribunal. Conoce ese recurso de apelación. Ahí ya el tribunal, los magistrados van a decidir si se revoca la sentencia de primera instancia. Luego también tenemos otros recursos. En este caso son recursos extraordinarios. En este caso viene siendo el recurso de casación. El recurso de casación es un recurso muy relevante y también complejo, porque tiene unos tecnicismos que se tienen que saber llevar. Hay personas expertas en ese tema de la casación. Hay una especialización aquí en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Gran Colombia, si no estoy mal, pero hay personas que están especializados en ese recurso de casación. Entonces, el recurso de casación, si la persona va a interponer recurso de casación, tiene 5 días para decir voy a interponer recurso de casación. Tiene 5 días. Dice voy a interponer recurso de casación. Después de esos 5 días tiene 30 días para presentar la respectiva demanda de casación. Entonces allá la corte dirá la admito, la inadmito. Si la inadmiten, procede lo que es la insistencia. La insistencia no es un recurso, pero sí se busca que un magistrado de la misma Corte Suprema de Justicia insista para que admitan ese recurso de casación. Ya, da la insistencia, o lo puede hacer también un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Se hace la sustentación, la respectiva sustentación, y la Corte llamará a las partes. Y ya se decide ese recurso de casación. Otra cosa es la acción de revisión. La acción de revisión procede contra cosa juzgada. Más que todo. ¿Cuál es la finalidad de ese recurso de casación? La finalidad del recurso de casación, primero que todo, es la efectividad del derecho material. Hacer efectivo el derecho material. La unificación de la jurisprudencia. La reparación de los agravios, entre otras funciones. La procedencia del recurso de casación, ya sabemos que la procedencia procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia de la sala penal de los tribunales, ejerce un control constitucional y legal. Otro punto en el recurso de casación, ¿qué se demanda en casación? En casación se demandan son errores improcedendo, errores injudicando. Y en nuestro Estatuto Procesal Penal tiene 4 causales. La primera causal es la violación directa de la ley sustancial. ¿Qué pasa en esa violación directa de la ley sustancial? Es cuando el juez viola de manera directa la ley sustancial por falta de aplicación, o sea, dejó de aplicar una norma, aplicación indebida cuando aplica una norma indebidamente, o interpretación errónea. El juez acierta en los hechos, en las pruebas, pero le da una interpretación errónea a la norma que la hace producir efectos contrarios a esa misma. El siguiente causal es la causal segunda, que es cuando se presentan nulidades de estructura o de garantía. Y otra causal relevante en esta casación penal es la violación indirecta de la ley sustancial. Entonces, en la violación indirecta de la ley sustancial están lo que es los errores de derecho. Ahí tenemos el falso juicio de legalidad y tenemos un falso juicio de convicción. En el falso juicio de convicción es cuando, falso juicio de legalidad es cuando el juez le valoró unas pruebas, que esas pruebas fueron obtenidas vulnerando derechos fundamentales, o sea, son pruebas ilegales, son pruebas ilícitas. Y el falso juicio de convicción es cuando el juez le da un valor probatorio, o sea, una prueba que la ley no le da, en el caso más que todo de las pruebas de referencia. El otro tema son los errores de hecho.
Ahí tenemos el falso juicio de existencia, que está la omisión y está la suposición. La omisión, el juez omite de valorar una prueba. Suposición, la supone, o sea, inventa algo, por decirlo así. Y el falso juicio de identidad, cuando el juez cerciona algo de las pruebas, le resta o le agrega algo y no está ahí en ese debate probatorio que se llevó a cabo en el juicio. Es eso. El falso juicio de raciocinio es algo muy complejo. Se tienen en cuenta las reglas de la experiencia, las reglas de la lógica, de la ciencia y entre otras cosas. Eso más que todo es el recurso de casación. También hay unos principios que se tienen que tener en cuenta también en la casación, pero más que todo ese es el punto. Aquí culminamos el día de hoy. Más adelante estaremos haciendo otros videos más específicos, puntuales. Muchas gracias por su atención.